Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre la diferencia que hay entre las ideologías y las religiones. ¿Qué es una ideología? ¿Qué es una religión? Estaba viendo el video del padre Ravasi sobre las ideologías y en el principio empieza a hablar de ellas, hace un pequeño prólogo, pero yo estaba pensando, ¿no? Que si yo fuera el tipo de antes, que no era creyente, lo primero que vería allí es, para mí, un ideólogo de primera línea, perdón, ¿no? Pero lo vería así, como si, mira, este tiene una religión, o sea, ella tiene una ideología suya que nos viene a decir la maldad de las ideologías o lo mal que están las ideologías. Y me pareció aclarar este punto lo mejor que yo puedo desde mi entendimiento. Yo he hecho un corto hace un tiempo, pero bueno, fue un corto. ¿Cuál es la diferencia? Dije lo básico. Pero ahora lo quiero desarrollar porque es importante antes de ponernos a hablar de esto y cuando nos acusan de que, bueno, lo tuyo también es una ideología, tenemos que saber responder. Entonces, vamos a ello. ¿Cuáles son las diferencias? Y luego también voy a dar las similitudes, porque ojo que hay un momento que se tocan, se puede confundir esto. Pero vamos a las diferencias. Primero que nada, la ideología desarrolla ideas creadas en la mente de un individuo o más. Entonces puede ser Hitler, que escribe Mi lucha, Mussolini, Lenin, Stalin, Marx, quien sea, desarrolla una idea. Es un tipo que está ahí. En el caso de la religión, se está respondiendo a verdades reveladas por Dios. Y ojo, acá no me estoy limitando al catolicismo, al cristianismo en general, sino a las religiones principales. Puede ser judaísmo o puede ser el islam, por ejemplo. El budismo también, pero el budismo es más complicado porque es como que se disfraza de filosofía y ateísmo y es como más sinuoso. Pero en lo que es religión también hay ciertas verdades que son dadas por Dios y se responde a ellas. No es algo que un tipo creó. Hay alguien que por ahí dice algo, como en el caso de Mahoma, pero está diciendo, esto es lo que dijo Dios y te lo paso, arreglate. Y no me quiero meter acá en el tema de si esa verdad es de Dios o no es de Dios y entonces esa religión es falsa o verdadera porque es para otro video. Pero estoy diciendo la estructura general. Entonces no se la puede comparar porque es una respuesta a verdades reveladas por Dios, no a una idea que tiene un tipo en un cuarto que se le ocurre y empieza a desarrollarlas, escribir un libro y después te dice y otros hacen un sistema a partir de eso. Segunda diferencia. La ideología trata de lo social, político, económico. Por lo general es eso. En cambio, la religión trata de lo espiritual, de lo universal. Es algo muy diferente allí. La ideología trata del hombre y su entorno. La religión trata de Dios y esa respuesta que nosotros tenemos hacia Dios. La ideología trata de lo transitorio, de la situación política, de lo económico, de lo social. La religión trata de lo eterno, de lo que es eterno. De eso después, bueno, tiene un desarrollo, pero de eso trata. Por lo tanto, también sucede que las ideologías son pasajeras, cambian. ¿Cuántas ideologías han habido y van y van y van y pasan, 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 pasan? Las religiones, sin embargo, son más estables, suelen perdurar, y estoy hablando siempre de las principales. La ideología va de lo particular a lo universal, de la parte al todo. Es decir, la idea sobre un solo asunto debe encajar en todo, en todo. Entonces es el patriarcado, es la explotación económica, es el racismo, lo que sea, verlo en todo y a partir de eso explicamos el todo. En cambio, la religión es al revés, va de lo universal a lo particular, del todo a las partes, porque Dios creó el todo. Siguiendo por allí también vemos que la ideología no obliga a una introspección y a cambios en la vida particular. Es decir, lo que hay que cambiar es el afuera. Y la mayoría de las veces a expensas de los demás. Porque el ideólogo no está obligado a cambiar
en sí mismo, ni las cosas que tienen. Por eso, por ejemplo, cuando vemos videos que pululan por YouTube en los cuales los agarran a estos ideólogos cuando le preguntan, si vos estás dispuesto a, no sé, a que entren todos los inmigrantes que quieran, como sea, por aquí, y está un tipo que les dice, qué bueno, no está en el jardín de la casa, este otro diciendo, sí, que vengan. Y dice, mira, porque justo ahí está Pedro y Juan que vienen, y vienen dos con mochilas, dos hispanos, y se pueden quedar en tu casa y no sé cuánto. Y dice, no, pará, no, ni ahí, no, ni a mi casa no entra. O sea, no hay una obligación personal de hacer nada. ¿Por qué? Porque tampoco la ideología tiene un código moral. En cambio, la religión sí tiene un código moral y de por sí, por su misma naturaleza, obliga al individuo a una introspección y a la plegaria, a meterse muy adentro y ver qué hace él dentro de sí mismo y con su entorno más inmediato. Son grandes diferencias estas. Por último, yo creo que esta es muy importante. El orden no importa, en verdad, la pongo última, pero quizá podría haber empezado por allí. Salud, un mate. Un poco de energía. Acá nevó ayer. Bueno, no tiene nada que ver, pero sí, ayer nevó y ahora se está derritiendo la nieve afuera. Está muy lindo. Lo puedo ver por la ventana acá. Esto es muy importante. ¿De dónde nace la ideología? ¿De dónde nace la religión? La ideología, está muy claro, nace de la mente de un tipo, una idea de un tipo. Se le ocurrió esto, y esto debe encajar en todos lados, ¿no? Y, a mi entender, nace de un orgullo, es decir, yo tengo la explicación del todo. Con esta cosita así de chiquita, que entra acá ahora, explico todo y empiezo a meter esto en todas partes. Hay un orgullo, hay una estupidez en eso. Otros pensarán diferente que yo, pero yo lo veo muy claro eso. Y digo lo que pienso. Sin embargo, la religión nace del corazón. Es diferente. La ideología de la mente, del corazón la religión, de la naturaleza divina del hombre. Dice el catecismo de la Iglesia Católica que el hombre es homo Dei capax, que es el hombre es capaz de Dios. Y se habla de homo religiosus, el hombre religioso. Y esto está probado por la historia y por la geografía, porque en todas las épocas, en todas las regiones, todas las tribus han tenido esa inclinación a la divinidad. No existen en la historia y en la tierra una tribu atea. No lo hay. Esto nace del corazón. Esto es intuitivo, está en nosotros. El hombre es capaz de Dios. Es un homo religioso. Mejor aún, leámoslo directamente del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de Benedicto XVI. Dice, el hombre es capaz de Dios. Y tiene una cita de San Agustín. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Y pregunta aquí este compendio, ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Y lo podemos pensar también así, sin irnos a las tribus, en los niños.
El niño entiende muy bien. Es más, se le va la mano quizá con esa fantasía, ese enamoramiento de que hay un Dios. No tiene mucho problema en entender que hay un Dios que ha creado todo y que es bueno y que te ama. Y todo esto es muy fácil para el corazón de un niño. Sin embargo, piensen ustedes, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si hubiera un niño, y los debe haber, que se empecina con una idea, una cosita, que dice, esto que entra acá, esta cosita, se trata todo de esto, y esto empieza como a explicar, porque es por esto, es por esto. Vos dirías a ese niño, vos le dirías, no, Manuel, no es así, todo es así, esto va acá, pero no va allá. No sé, y si él insistiera y anduviera con algo, digamos, que no sé qué podría hacer, no se me ocurre ahora un buen ejemplo, que diga, sí, porque todo es de, no sé, qué sé yo, digo, de las narices. El que tiene nariz mediana es porque es buena persona, entonces la nariz es lo que define a la persona, y empieza a decir, bueno, no sé, no sé, empieza a hacer toda una teoría, y después ve narices en los árboles, ve narices en el mate, ve narices y ok, hay un psiquiatra por acá, urgente. Bueno, yo creo que lo mismo sucede con las ideologías. Empiezan a tratar de encajar esto, es una obsesión. Chesterton hablaba un poco de esto, de que la locura es en verdad un exceso de razón. Es decir, una cosa que es como lógica, no puede salirse de ahí y está obsesionado en un solo razonamiento, es como de una sola vía. Esas son las diferencias y es importante saberlas. Estas son las que yo encontré. Si ustedes ven alguna otra, por favor colaboren, así enriquecen esto. Y aquí quiero hablar de las similitudes. Porque, ¿qué es lo que sucede? Los religiosos, fanáticos, o los que hacen un reduccionismo de la religión, que es casi lo mismo, ¿no? Suelen parecerse a los ideólogos. Y uno puede confundirse y pensar que son lo mismo. Es decir, el fanático religioso, el reduccionista religioso, el que viene, no, porque dice acá en Mateo 3:2, y es todo lo que dice la Biblia aparentemente. Ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Y van con eso, y esto, y esto, y esto. Y es un solo pasaje. Y no quieren leer más, no quieren entender más. Y se ponen así. Eso es un ejemplo, pero hay peores. De fanáticos religiosos no escasean. Y con ese martillito empiezan a parecerse al ideólogo, tratando de encajar todo ahí. Esa es una similitud en el extremo de la religión, diría yo. La otra similitud es que la ideología, tanto como la religión, requieren un esfuerzo personal. El ideólogo tiene que leer libros, tiene que ir a marchas, tiene que hacer activismo, tiene que reunirse, tiene que cambiar el mundo, está ahí, porque si no, bueno, no es un buen ideólogo. Por lo menos, si vas a ser ideólogo, sé lo bueno, ¿no? Y la religión, por supuesto que también. Son otro tipo de cambios más interiores, pero sí requiere un esfuerzo. No es un vago solamente, un ideólogo que se preside tal, ¿no? Es un enemigo a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, está activo, está haciendo esfuerzos. Y la tercera similitud es que ambos buscan una plenitud en diferentes partes. El ideólogo marxista, por ejemplo, la busca en la utopía del proletariado. El nazi la buscará en la raza pura. Bueno, en los lugares equivocados, ¿no? Se busca una perfección y el homo religioso también busca una perfección. Ahora bien, estas similitudes no quiere decir que sean iguales, porque todo el ADN de cada una permanece. Son innatamente diferentes. No puede haber algo más diferente a una ideología que la religión. ¿Y qué pasa? Que si se tocan en esos puntos, no podemos decir que son iguales, tanto como no podríamos decir
que un fanático de fútbol, que también se va a parecer a estos dos, van los tres juntos ahí, hacen un trío, ¿no? Pero no podríamos decir, no, el fanático de fútbol es un ideólogo. No, se parece ahora al ideólogo, porque el ideólogo ahora está el patriarcado y no sé, qué sé yo, pinta en la iglesia, y no sé, hace cosas así. El fanático de fútbol salió de la cancha y también empieza a pintarrajear una pared, a hacer actos de vandalismo. Son lo mismo, no es un ideólogo lo mismo que un fanático de fútbol. Se tocan allí. Y así podríamos seguir con otros ejemplos de fanatismo. No son lo mismo, pero allí se tocan. A lo que se parece más, a mi entender, una religión sería a la ciencia. Y ahí tendríamos que hablar, me parece, de teología, es decir, ¿qué es la teología? Sino ese desarrollo, ese estudio de la religión, ese estudio de Dios, Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque con la ciencia tienen similitudes, es decir, también diferencias, pero está la similitud de que la ciencia responde a algo de afuera, a una verdad externa que hace que uno cambie o que entienda ciertas cosas, no que yo le voy a imponer. La ciencia bien entendida. Lo mismo sucede con la religión. Y hasta acá. Creo que esto es lo que quiero decir. Espero que sirva quizá como un apunte inicial para algunos que se hagan esta pregunta al ver el video del padre o al ver el corto que yo hice o cualquier otro que ande pululando por ahí o cuando alguien les esté diciendo, vos sos un ideólogo más con tu religioncita, etcétera, etcétera. Ahora sí les comparto la opinión del padre Javier Olivera Rabasi sobre este tema que él da en su clase sobre ideologías, que ocurre todos los miércoles a las 8 de la noche, hora argentina, completamente gratuita en su canal. La da al minuto 27 aproximadamente de la primera clase que dio y habla sobre esta diferencia. Así que los que ya han entendido la diferencia fundamental que hay pueden escucharlo, y los que ya la sabían de antemano, está bueno escuchar qué es lo que el padre dice. Este sistema cerrado de pensamiento, que es una ideología, no depende de la realidad, no la piensa en cuanto tal fuera del intelecto, sino que termina justificando sus planteos, vamos a verlo después cuando vemos una por una, ¿no? Sus obras, sus acciones, más allá de ella, más allá de ese sistema cerrado, ¿no? Que la religión justamente es cuando es verdadera, intenta religar al hombre con la divinidad a partir de una realidad existente y no imaginaria. Explico de vuelta. ¿Qué diferencia hay entre una ideología y una religión? O sea, toda ideología es un sistema cerrado de pensamiento. ¿Pero por qué? Bueno, para preguntarse, ¿y toda religión no? La diferencia está acá, en si es independiente o no de la realidad extramental. Si la religión te religa con Dios, entonces es verdadera. Si ha sido revelada por Dios, si Dios existe y se ha revelado, entonces, bueno, hay un modo de ligarse, de unirse nuevamente a Dios, ¿no? Pero uno dirá, pero hay muchas religiones. Bueno, evidentemente, si hay un solo Dios verdadero y ese Dios se ha revelado, deberá haber también una religión que sea la verdadera, que te religue verdaderamente con Dios, que no te desvíe de Dios, ¿no? O sea, que no te haga que ese sistema tuyo que tenés en la cabeza sea independiente de esa realidad extramental, que en este caso puede ser Dios. Por lo tanto, toda ideología es un sistema cerrado de pensamiento, pero no toda religión es un sistema cerrado de pensamiento. Porque habrá, si es que Dios existe, una religión de todas las que existen que efectivamente, que eficazmente, independiente de mi realidad, de lo que yo pienso, de mi realidad intramental, termina siendo la verdadera. Y entonces el resto de las religiones que no sean las verdaderas serán falsas. Y por ende serán ideologías. Entonces cuando te dicen, bueno, a ver, pero también tu religión puede ser que sea una ideología. Habrá que discutir si esa religión que uno tenga, sea la que cual fuera a esta altura, ya no me importa para este razonamiento, es o no la verdadera. ¿Mm? Y si meramente es una religión falsa, que tiene algunas cosas buenas, sí, pero no es totalmente cierta,
entonces se transforma en un sistema ideológico. Por eso le digo de entrada, ahora antes de seguir, aquel que por gracia de Dios se encuentre en la única religión verdadera, no se encuentra, ni puede estarlo tampoco, ni puede tener, estrictamente hablando, una ideología. Etcétera. Espero que esto les sirva de herramienta a algunos. Si es así, déjenmelo saber. Si tienen más que agregar o comentarios, por favor, háganlo, porque eso enriquece esta conversación, y siempre aquello de tocar la campanita y ponerle like también ayuda a que yo siga acá haciendo estos videos. Salud.